Muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a esta su casa, la iglesia Vida Nueva Neza. Es un placer, es un honor el poder verles, el poder saber que ustedes están aquí y que van a escuchar la palabra de nuestro Dios. Hoy vamos a hablar, decía nuestro hermano de alabanza, del gozo del Señor, pero también de las responsabilidades que tenemos con el Señor. Esta enseñanza que vamos a escuchar ahora debe de servir mucho para nosotros poder estar firmes en las cosas de Dios. Hoy estaremos viendo Colosenses capítulo 1 del versículo 24 a Colosenses capítulo 2 versículo 7. Estamos entrando en el tercer mensaje de esta epístola de los Colosenses. Ya anteriormente dimos una introducción de quién es el autor de esta epístola y dijimos que es Pablo. ¿Cuándo la escribió? Dijimos que es en el año 63-60 antes de Cristo. ¿Dónde la escribió? Dijimos que la escribió cuando él estaba encarcelado en la cárcel de Roma. Él estaba ahí preso en la cárcel de Roma. ¿Por qué la escribió? ¿Y a quién la escribió? Vimos que la escribió porque había ataques, había presiones de grupos contra la iglesia. ¿A quién le escribió? Dijimos que le escribió a la iglesia de Colosas. ¿Dónde está la iglesia de Colosas? La iglesia de Colosas, al igual que la de Odisea, estaban en Europa y una pequeña parte en Asia. Lo que hoy se llama Turquía, el país de Turquía. Esas iglesias ya no están vigentes, el edificio, la ciudad, pero la iglesia sigue vigente. En Turquía hay mucho cristiano, muchísimo, yo creo que más que aquí, que en México. ¿Sí? ¿Y qué estuvimos viendo la semana pasada? Que Pablo comienza estableciendo el fundamento, diciéndole que el fundamento es Cristo, que Cristo es dueño del universo, que vimos a Cristo como la cabeza del cristiano, como la cabeza de la iglesia, Cristo como el reconciliador de todas las cosas, que Cristo es la buena noticia. Cristo es el evangelio. Dijimos que Cristo es la cabeza del cristiano y dijimos hace 8 días, ¿dónde está su cabeza? Si está en Cristo o la cabeza la tiene un lado y los pies las tienen otro. ¿Se acuerdan que estábamos diciendo eso? ¿Cómo estamos caminando? ¿Con la cabeza a un lado y los pies a otro, contrarios? ¿O cómo estamos caminando en Cristo? Que Dios amó tanto a todos los hombres, de toda raza, de toda lengua, de toda nación, y envió a su Hijo para que seamos reconciliados con el Padre. Y por eso aquellos cristianos, y usted y yo, estamos seguros. Va a venir amenaza, va a venir persecución, lo sabemos, va a venir burla, va a venir rechazo, va a venir traición, hermano. Va a venir soledad. Pero déjeme decirle que si estamos en Cristo, estamos seguros. Amén. Así que Pablo deja claramente establecido que Cristo es la piedra angular, que es en Cristo donde se inicia todo. Todo es por medio de Él y todo es para Él, no para nosotros, mis hermanos, pero nosotros somos los que más nos beneficiamos de esto. Y ahora vamos a ver esta enseñanza. El título de esta enseñanza es Arraigados y sobreedificados en Él. Vamos a estar viendo de Colosenses capítulo 1 del versículo 24 en adelante hasta Colosenses capítulo 2 versículo 7. Lo vamos a ir leyendo paulatinamente como vayamos avanzando. Pero antes de esto, antes de iniciar, vamos a ponernos en manos de Dios para que nos dé dirección y podamos nosotros transmitirlo. Ayúdame a orar. Cierre su rostro, incline su rostro y cierre sus ojos, perdón. Mi Señor Jesús, Dios Padre, pido y ruego en esta mañana que su palabra, que va a ser extendida, toque los corazones de cada uno de los que estamos aquí. Que su palabra redarguya los corazones, que su palabra instruya los corazones, que su palabra dé sabiduría a los corazones de todos los que estamos aquí y de aquellos que han de estar oyendo esta predicación. Le pido y le ruego que yo solamente sea instrumento de su palabra, que me capacite a través del Espíritu Santo, Señor, que cubra mis debilidades,
que el Espíritu Santo sea el que habla. Yo solamente instrumento. Le pido a mi Dios que usted, Señor, tome el control de esta reunión. Tome el control de mis palabras. Si hay palabras en mí que no van a edificar, quítelas de mi mente y de mi corazón. Porque yo no quiero exponer algo que usted no ha dicho. Le pido y le ruego que guarde nuestros corazones y que salgamos fortalecidos, que salgamos, Señor, arraigados, edificados en usted. Y que al término de este mensaje pueda haber gozo en nuestra mente y en nuestro corazón, independientemente de las circunstancias que estemos pasando o estemos viviendo. En sus manos pongo el corazón y la mente de mis hermanos que han de estar escuchando, y le pido y ruego que a través de su palabra transforme corazones y transforme mentes. Se lo pido y ruego en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo venimos el día de hoy, hermanos? Yo creo que contentos porque muchos festejan el día de la mamá. Yo creo que alegres. Pero también a veces muchos venimos afligidos, tristes, con problemas, con situaciones difíciles, escasez financiera. Solamente quiero decirte una cosa: que usted se goce en medio de la tribulación, que usted confíe en Dios, que usted descanse en la soberanía de Dios. Y cuando usted descanse en la soberanía de Dios, entonces va a poder tener gozo en su corazón, porque sabe que todo lo que pasa, que todo lo que sucede, Dios tiene control de cualquier situación. Descanse, no sé cómo venga ahora, pero descanse en la soberanía de Dios. Confíe en Dios, en sus promesas, y va a tener gozo independientemente de todas las situaciones que usted esté pasando o esté aconteciendo en su vida. Vamos a iniciar. Dice el versículo Colosenses 1:24, dice así: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Vean a Pablo cómo dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. ¿Quién de nosotros podríamos decir: me gozo, sí, por lo que padezco por ustedes? Es difícil, pero aquí el apóstol Pablo dice: me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Él se gozaba por esas aflicciones, por lo que estaba pasando. Esto no significa que el sacrificio de Cristo sea insuficiente para la salvación. Significa que para él, para el apóstol, el evangelio debe de llegar a todas las naciones, a todos los lugares. Y el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, debe estar dispuesto a sufrir rechazo, persecución, como Jesús lo hizo. ¿Qué tenemos que estar? Estar dispuestos a sufrir rechazo y persecución, como lo pasó Jesús. ¿Por qué? Porque Pablo podía ver que sus padecimientos obraban para bien en muchas personas. Él es lo que él podía ver. Así es de que él pudo decir que sus padecimientos fueron por causa de los colosenses y de otros cristianos, y él enfrentó esto con gozo. Él decía: ok, yo estoy padeciendo, pero a pesar de eso, yo puedo confortar, yo puedo exhortar, yo puedo consolar a otros hermanos cristianos. Pablo estaba viendo eso. Pablo estaba preso, recordemos. Él señalaba su condición, cómo estaba, su realidad. Él no la podía negar, pero él no se quejaba por lo que estaba pasando. Nosotros, hermanos, muchas veces nos quejamos por lo que estamos pasando. Y a veces le preguntamos a Dios: ¿por qué nos pasa esto? Porque no hemos confiado plenamente en Dios, no hemos podido descansar en la soberanía que Él tiene. Mejor digamos: Señor, danos dirección, ayúdanos a enfrentar esto. Yo no sé por qué pasó esto, pero tú sabes por qué estoy pasando esta situación. Yo doblo mi corazón, doblo mis rodillas delante de ti, Señor, sea tu voluntad. Solamente pido, solamente te suplico misericordia.
misericordia. Pablo no se quejaba. Entendía él que sufrir por Cristo tenía un propósito definido. Él entendía que el sufrir por Cristo tenía un propósito definido. Y nosotros creemos que el verdadero creyente también va a sufrir por causa de Cristo, pero debe de enfrentarlo con gozo. No que se ría de lo que está pasando, sino que lo enfrenta con gozo porque sabe en quién está descansando, que es diferente. El sufrimiento, mi hermano, que ustedes pasan o yo paso a veces, no significa un abandono de parte de Dios a nuestras vidas. Pablo estaba hablándole a este pueblo, a los colosenses, y él estaba preocupado por ellos. Pablo les dice, Dios usa las pruebas para fortalecer nuestra fe. Dios usa las pruebas para fortalecer tu fe, la mía, y para extender su obra. Jesús nunca, pero nunca prometió una vida fácil, pero sí prometió una vida con propósito. Amén. Por eso es que a veces nosotros tenemos que pasar por esas pruebas, por esas luchas. ¿Cómo a veces podemos aplicar esto a nuestras vidas? Y es, no abandones a Dios cuando lleguen pruebas. Porque muchos de nosotros, cuando llegan pruebas, dificultades a nuestras vidas, nosotros queremos solucionarlos en primer lugar y no me importa nada más que pase y nos alejamos de Dios. ¿Cuánta gente no me ha dicho, pastor, permítame que resuelva mi problema y me acerco a Dios? Pastor, permítame que arregle este asunto y me acerco a Dios. Pastor, nos alejamos de Dios sin saber que las pruebas traen bendición a nosotros. ¿Por qué? Porque el sufrimiento produce una madurez espiritual en cada uno de aquellos que están pasando las pruebas, para así poder consolar a aquellos que en su momento también las pasen. Porque Dios puede usar tus luchas, tus batallas, para bendecir a otros, como lo estaba haciendo Pablo. ¿Cuántos no estamos luchando en estos tiempos, en estos momentos, con alguna cosa que nos aqueja, que nos aflige, que nos da dolor? Pero Pablo les dice que debemos de poner nuestra fe en Dios. Y les sigue diciendo ahí en el 25, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, para que anuncie toda la verdad de Dios, no a medias, toda la verdad de Dios. Dice él, del cual fue hecho ministro. Pablo era un ministro. ¿Qué es eso? Que era un sirviente del cuerpo de Cristo. Pablo adoraba a Dios, Pablo alababa a Dios, pero ¿sabes cómo lo hacía? Con el servicio. Con el servicio. Con el sufrimiento. Muchos de nosotros cantamos y decimos que adoramos a Dios. Muchos de nosotros venimos y decimos que adoramos a Dios, pero muchos de nosotros no servimos a Dios. Pasan los meses, pasan los años y estamos ocupando la misma silla. Estamos ocupando el mismo espacio, pero no estamos sirviendo a Dios verdaderamente. Y decimos que le amamos y decimos que lo adoramos, pero verdaderamente le estamos sirviendo como Él quiere. Pablo pone el ejemplo, dice, yo soy ministro de Dios. Él no tomó esa iniciativa por cuenta propia, sino que Dios lo puso en esa posición. A veces decimos, yo merezco estar ahí. Yo soy mejor que Él. Pero déjame decirte que eso no lo vas a hacer tú, ni lo va a hacer la otra persona. Eso lo va a hacer Dios. Él pone el mecanismo, los medios y las formas para que cuando Él quiera poner a alguien, ese alguien esté ahí. No porque seamos buenos, sino porque Dios es bueno.
Pero nos pone ¿para qué? Para el servicio a Dios. ¿Cuántos hemos pasado un mes, un año, 5 años, 10 años dentro de la iglesia cristiana, dentro del cristianismo, y seguimos igual en ese lugar sin movernos? No crecemos, no maduramos. Y Pablo dice, yo soy ministro, yo soy servidor de Dios, y aún con mi vida, aún con mi sacrificio, yo voy a alabar y yo voy a servir a Dios. Pablo era un pastor que sufría por la causa de Cristo. Lo voy a repetir. Pablo era un pastor que sufría por la causa de Cristo. Y déjame decirte otra cosa. Hoy en la actualidad, muchos pastores y líderes viven por la causa de Cristo. No sé si me entienda. Pero no quieren sacrificar, no quieren servir nada. Tenemos que tener cuidado. Pablo le está diciendo, el que quiera seguir a Cristo tiene que seguir sus instrucciones, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle. Aunque se quede solo, aunque su madre y su padre se burlen de él, aunque tu esposo o tu esposa se burlen de ti, aunque tus hijos te pongan cara cuando llegue el domingo y te digan, ¿a dónde vamos a ir? No importa. Debemos decir, yo he decidido seguir a Cristo. No es fácil. Y le van a rechazar. Aún la familia. Se van a burlar y van a hablar mal de usted. Así que Pablo está diciendo que seguir a Cristo, como él lo estaba haciendo, tenía un costo. Seguir a Cristo, hermano, tiene un costo. Y usted lo sabe. ¿Para qué fue hecho, ministro Pablo? Entre muchas otras razones, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Él les dice, yo voy a predicar de la manera correcta, no solo lo que ustedes quieran escuchar, porque déjame decirte que hay muchos cristianos que piensan que es como si yo voy al súper y voy a comprar un atún. Y hay diferentes marcas de atún. Y yo digo, este es más caro, tiene más, es mejor, yo voy a agarrar este más barato o más caro, no sé yo. Pero ahí ellos escogen su preferencia, lo que les guste, lo que les acomode. Y muchos cristianos parece que son así, que vienen a Cristo y van a ir a un súper donde digan, a ver, yo sí quiero escuchar, yo sí quiero, pero quiero nada más por poquita santidad, poquita responsabilidad, poquito servicio. Como si así pudiéramos pedirlo a la carta, el servicio de Dios. Hermanos, no. Él dice, yo les voy a predicar todo, no solo lo que quieran escuchar, sino lo que está escrito, el misterio que había estado oculto. El misterio que había estado oculto, dice el apóstol. Un misterio no es un acertijo, es una verdad que puede ser conocida solamente a través de la revelación y no por intuición. El Señor me dijo, esos falsos pseudoprofetas, tenemos que estar muy atentos con ellos. Ahora puede ser conocido, ¿por qué? Porque ha sido ahora manifestado a los santos. Mire, vamos a verlo. Colosenses 1, 26 y 27. Es el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado. ¿A quiénes? A sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros y la esperanza de gloria. El ministerio que estuvo oculto por siglos es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La gran noticia no solo es que Cristo murió por usted, murió por mí, murió por nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Y esa es la garantía de nuestra transformación futura, que Cristo vive en nosotros. ¿Realmente Cristo estará viviendo en usted, en mí? ¿Realmente será así? ¿Qué le estaba diciendo aquí Pablo? Pablo le está diciendo a aquellos cristianos, pero te dice a ti y a mí, en la situación que te encuentres hoy, las amenazas, los problemas, las crisis, las enfermedades, la situación difícil, la traición, déjame decirte, ¿sabes qué? Es temporal. Es temporal. Va a acabar.
Porque si tú y yo estamos en Cristo, tenemos una esperanza de la gloria venidera. Y esa es una realidad. Hay esperanza. Todas las cosas en este mundo son temporales. Yo sé que cuando pasamos situaciones difíciles se acongoja el corazón y sentimos tristes, pero dentro de todo eso hay una esperanza en nosotros. El gran tesoro del creyente no es la religión, sino que Cristo viviendo en él. Mire ahora, la salvación es por medio de la gracia, por medio de la fe, únicamente en Cristo. No necesitamos, porque eso es lo que se quería infiltrar en la iglesia de Colosas, rituales humanos, tradiciones, religiosas, intermediarios, ni experiencias místicas para ser completos. Cristo es suficiente. Y es lo que estaba diciendo Pablo a Colosas, Cristo es suficiente. Muchos hoy buscan felicidad en el dinero, paz en las filosofías, propósitos en el éxito, pero la verdadera esperanza es Cristo. En Cristo estamos completos. ¿Qué debemos hacer? Buscar una relación diaria con Cristo, llenarnos en la mente de la palabra de Dios, recordar que tu identidad está en Jesús. Y mira lo que sigue diciendo, versículo 28 y 29. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Aquí Pablo define el trabajo del pastor, del líder de la iglesia. ¿Cuál es? Anunciar, amonestar y enseñar. Esos son los tres grupos, o son los hilos de la predicación. No solo es dar las buenas nuevas que nos ponen felices y contentos cuando estamos anunciando, sino es corregir el error, amonestar, exhortar. Déjame decirte que eso es lo que nosotros a veces nos causa una situación difícil. Es a veces que eso no nos gusta oír cosas buenas, nos gusta oír bendiciones, pero que nos amonesten. Déjame decirte, yo me sentía muy mal cuando me amonestaban, cuando me decían. Y también deben de ser instruidos en la verdad, debemos enseñar. ¿Sabe por qué? Porque si yo le amo, de verdad, yo tengo que decirles, ¿sabes qué? Si sigues por ese camino, si no dejas eso, va a pasar esto. Porque nosotros por la experiencia, nosotros por la palabra, podemos decirle lo que puede acontecer o lo que podría acontecer. Nadie quiere escuchar eso, solamente bendiciones. Oír palabras de amor, de consuelo, que no está mal porque el Señor también las enseña y las muestra en su palabra. No, pero ¿qué tal? No nos gusta ser amonestados, corregidos, ser exhortados por la palabra. A nadie le gusta escuchar la advertencia. Es muy difícil. Y Pablo está diciendo, es mi responsabilidad amonestarles. Hermano, no se enoje cuando el pastor lo exhorta, lo corrige, pero debe de hacerlo en amor y a través de la palabra. En amor y a través de la palabra. Él lo puede hacer con amor, pero si lo hace por sus palabras, tengamos cuidado porque puede fallar. Pero si lo hacemos a través de la palabra de Dios, entonces sí, créame que el resultado puede ser muy bueno para aquel que ha sido amonestado. ¿Y para qué Pablo quiere hacer esto? ¿Para qué? Para presentar a todo hombre perfecto. ¿Para qué? Para presentar a todo hombre perfecto. La meta no es tener una iglesia grande con muchísima gente. Eso es bueno, pero si no es lo más importante. Lo más importante es tener una iglesia madura. Una iglesia madura. Habla aquí de el hombre perfecto. Perfecto viene del griego teleois, que significa completo, alguien que ha alcanzado la madurez espiritual.
Y Pablo sigue diciendo que él trabaja. Pablo siempre trabajando, Pablo siempre sirviendo. Hermanos, es necesario que nosotros nos despojemos de nuestro lugar y sirvamos. No es fácil, no es fácil. Pero Pablo dice que trabaja luchando según la potencia de Él. ¿De quién? De Cristo. El ministerio no se sostiene con las fuerzas humanas, porque esas se acaban, se agotan. Hay veces que nuestros hermanos se sienten agotados, se sienten cansados cuando están desempeñando un cargo en la iglesia, pero déjeme decirle que son bendecidos porque ellos claman a Dios, buscan a Dios, y Dios dice que les va a dar fuerza al que no las tiene, y que nos va a dar unas fuerzas como el búfalo. O sea, es algo que el Señor hace. Y Pablo, él dice, ¿sabes qué? Él me sostiene no con mis fuerzas, sino con la energía, con las fuerzas del Espíritu Santo que actúa poderosamente en mí. Y así es, el Espíritu Santo es el mismo. Cuando usted se sienta cansado, clámele a Dios, búsquele a Dios. Y Él le va a renovar sus fuerzas para que pueda continuar sirviéndole a Dios. ¿Dónde quiere usted servirle? ¿A Dios o al mundo? La meta no solamente debe de ser de ganar almas, sino también ahí habla de que debemos instruir en la verdad, enseñar. Debemos de instruir en la verdad, enseñarles. ¿Para qué? Para formar creyentes maduros. No para que se queden como bebés espirituales. ¿Qué sería un bebé espiritual? Que cuando lo molesta, se molesta. Que cuando le corrigen, sale corriendo o se va. Que cuando la palabra lo reta, usted se justifica. Hermano, no lo vi. Pastor, pues yo tengo que trabajar. ¿Es malo que trabaje? Hermano, no lo vi. Pastor, no puedo, ¿es malo que yo vaya a mi negocio? Hermano, y así como eso, no te voy a decir la lista que hay, pero cuando la palabra lo reta, se justifican. Que cuando la palabra me muestra mi condición, digo, eso es bueno para él, pero no para mí. Todo para allá, pero nada para acá, mis hermanos. Nos excusamos. Hermanos, eso es cuando somos bebés espirituales, que no hemos fortalecido una fe genuina, que no hemos fortalecido ese fruto del Espíritu Santo, que es templanza, dominio propio, que podemos controlar nuestras emociones. Esto lo da Dios a través del Espíritu. Corramos a pedirle a Dios que nos ayude en nuestra templanza, que podamos nosotros regular nuestras emociones, porque eso es demostrar que somos inmaduros. Pablo les está diciendo, ustedes están recibiendo amenaza, y mi trabajo es enseñarles para que ustedes crezcan, maduren. Y en eso es como yo les demuestro que los amo. ¿Por qué? Porque un padre que no disciplina a sus hijos no los ama. La Biblia tenemos que aplicar toda en su totalidad, no solamente ser selectivo. Pero muchos queremos ser selectivos, mis hermanos. Y digo queremos en general, decimos, de esto sí, un poquito más, de esto no, párale. No, la Biblia es completa y no podemos ser selectivos. Por eso Pablo, mis hermanos, está haciendo una exégesis, un estudio profundo y desmembrando lo que es la esencia de seguir a Cristo. Que se trata esto, y lo voy a reducir en esto, seguir a Cristo se trata de humildad. ¿De qué? De humildad. Son los humildes que pueden seguir a Cristo. Son los humildes que están dispuestos a escuchar la voz de Dios cuando los corrigen, cuando les llaman la atención y les advierten, hagan caso. Esa es la gente humilde. Hay gente que es profesionista, doctorados, honoris causa, son empresarios, tienen mucho dinero, una posición grande. Hay hombres, teólogos que han estudiado en muchas partes teología,
Y podrían decir, ¿a ti, tú qué me dices a mí, pastorcito, de eso? Pero ¿de qué sirve la posición, el estatus? ¿De qué sirve el conocimiento si no se aplica a nuestra vida? Si no se aplica a nuestro diario vivir. ¿Saben qué? Todo eso es vano. Porque cuando ellos verdaderamente quieran aplicarlo, independientemente de su situación o su posición, ellos al momento de aplicarlo, ellos van a entender lo que es la humildad. Porque no pueden apartar algo que el Señor ha enseñado. El Señor nos enseñó a ser humildes. Pero tenemos que poner en oración. Cuando ellos tengan ese conocimiento bíblico, en obediencia, en oración y en santidad, van a entender que la humildad es necesaria. Pero para llegar a esa humildad que hablamos, tenemos que crecer, madurar en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque ¿cuál sería una señal de una madurez espiritual? Y ahí te voy a decir unas. Perdonar más rápido, amar más a Dios, tener dominio propio, buscar agradar a Cristo, perseverar en la verdad. Esas son cosas que muestran que estamos creciendo maduramente. La pregunta es, ¿está usted creciendo espiritualmente o sigue igual que hace muchos años? Hermanos, Pablo está enseñando qué debemos hacer para que otros sean bendecidos, y es levantarnos, servir, a pesar de nuestras aflicciones. En una ocasión yo veía a una hermana que estaba pasando situaciones muy tremendas, de verdad tremendas. Pero yo daba gracias y gloria a Dios porque esa hermana que estaba pasando situaciones muy tremendas, déjame decirte que por motivo de lo que ella estaba pasando, estaba llevando consuelo a otras personas, estaba llevando mensaje a otras personas, estaba llevando vida a otras personas a través de Cristo. Yo digo, wow, de verdad que eso es ser maduro en las cosas de Dios. Que sin importar sus circunstancias, sin importar lo que esté pasando, ella está proclamando la verdad. Ella está sacrificando su esfuerzo, su tiempo, las formas por servir a Dios. Ella no estaba sentada en una silla. Ella estaba levantada. ¿Cómo estamos espiritualmente? ¿Qué estamos haciendo? Pero mira lo que dice capítulo 2, versículo 1 al 4. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos, subraya esa palabra, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. ¿En dónde están escondida la sabiduría? En Cristo. No es en el conocimiento secular, hermanos. Y del conocimiento, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Wow, Pablo está dando un mensaje tremendo, de verdad. Tremendo aquí. Pablo, aunque no conocía personalmente, cara a cara, a los hermanos de Colosas, él luchaba por ellos en oración. Es algo que nosotros hacemos, es algo que nosotros seguimos haciendo y debemos hacer. Cuando venimos los jueves aquí, hemos orado por personas que ni conocemos, ni sabíamos que existían, pero el Señor nos manda y pone los medios para que nosotros oremos por personas que no sabemos dónde estén, pero sabemos que hay necesidad porque están en el cuerpo de Cristo. Es lo que hacía Pablo. Pablo deseaba que los creyentes fueran consolados, unidos en amor. Le dije, subraya eso, unidos en amor.
Porque muchas veces dentro de la iglesia, hermanos, dentro de la iglesia pareciera que hay rivalidades, pareciera que hay confrontaciones y pareciera que eso trae consecuencias. Y no pareciera, esta es una realidad. Dentro de las iglesias muchas veces se murmura, se chismea y eso hace mucho daño a la iglesia. Es que no sabes con quién ve al pastor. No sabe quién era o por qué era, pero no sabes con quién ve al pastor. No, si te dijera del líder. Hermanos, si usted sabe, si usted vio, usted vaya y confróntelo personalmente en amor y exhorte en amor a esa persona, pero no venga y diga chismes, porque de verdad los chismes destruyen la unidad de la iglesia. Es más, no me atrevo, lo voy a decir así, las iglesias muchas veces se han dividido por chismes y te digo una cosa, han desaparecido por lo mismo. Él dice, unidos en amor. Pablo está diciendo, mi trabajo es animarles, consolarles, para que ustedes se mantengan unidos ¿en quién? En Cristo, en su palabra y en su verdad. Porque a través de mantenernos unidos en Cristo, en su palabra y en su verdad, es lo que nos va a mantener unidos como iglesia y unidos fraternalmente con los hermanos. No ver a mi hermano como enemigo, sino verlo como mi hermano fraternalmente, amarlo, ayudarlo, consolarlo, y si lo veo caído, levantarlo, y si lo veo en pecado, exhortarlo con amor, no juzgarlo, porque ahora es él, mañana puedo ser yo, sino animarlo, levantarlo, porque el día de mañana puede ser usted. No podemos señalar, sino todo lo contrario, animarlo en el amor para que seamos fortalecidos en Cristo, además firmes en la verdad. Esa es una verdad, eso es lo que Pablo le estaba diciendo, unidos en amor. Hermanos, ¿hay amor entre nosotros? Miren mis hermanos, que a veces parece que somos necios y duros de servir. Yo les digo y les repito y les digo, no se enojen conmigo cuando os amonesto, porque ya he explicado por qué. Les digo, despídanse de todos. Si pueden darle una palabra a su hermano, díganle, vean los ojos, díganle que le aman en Cristo. Y ¿sabes qué? Pareciera que entra por una oreja y se va por otra, porque muchos de nosotros nos vamos como si nada hubiera pasado, como si fuera algo que no nos interesa. Y déjame decirte que Pablo tenía mucho interés en la iglesia de Colosas, en la iglesia de la Odisea, que nunca había visto. Y nosotros que nos vemos, ¿por qué no nos interesamos lo que le pasa a Verónica, lo que le pasa a Carmelita, lo que le pasa a Moy? Muchos de nosotros ni sabemos que estamos pasando por conflictos y situaciones. Ya no digo que tú vengas y que tú le digas que le vas a resolver. No, yo no digo eso. Yo digo que tú vengas y lo animes, lo consueles y le digas, estoy orando por tu necesidad. ¿Sabes qué? Aquí están mis manos, lo que necesites y en lo que te pueda ayudar, levantarlo en ánimo. ¿Sabes qué? Descansa en Cristo, descansa en soberanía. Cristo lo hace todo perfecto. Vamos adelante. Eso es lo que estoy hablando, mis hermanos. Unidos en amor, unidos, no desunidos, tirándonos unos a otros, viendo las fallas de unos de otros. Eso no es amor. No podemos señalar, porque tú señalas y la próxima semana podrás ser tú el señalado. Eso es lo que Pablo le estaba diciendo, unidos en amor. Y también en ese amor Pablo les advierte contra los engaños, contra las falsas doctrinas existentes. Y es nuestra responsabilidad cuidar la sana doctrina. La iglesia bíblica permanece fiel a la Escritura, exalta a Cristo y rechaza enseñanzas contrarias al Evangelio. Amén. Hermano, aquí lo hemos visto. Si usted no es bautizado, usted no puede ser salvo. Wow, y muchas iglesias cristianas abrazan esa mentira. Y como esas muchas no me voy a meter. Por tanto, usted, su responsabilidad suya y mi responsabilidad, conocer la Biblia. ¿Para qué? Para no ser engañados. ¿Qué tenemos que hacer? Examinar toda enseñanza con la Escritura. A ver, me dijo esto el pastor, yo voy a ver la Escritura.
Y si tengo dudas, voy a ver con él. No confrontarlo. Quiero que me diga por qué dice esto, o yo debo decir por qué digo esto. Tenemos que escudriñar la palabra y tenemos que ver qué dice la Escritura. No tenemos que seguir doctrinas, aun por muy populares que éstas sean, sino permanecer, hermano. Y eso es lo que les cuesta mucho a muchos, permanecer en una iglesia bíblica. Créeme lo que, ahorita hablamos del gozo, ahorita hablamos de amonestarlos. En muchas iglesias no se habla de la amonestación. ¿Por qué? Quieren oír nada más palabras persuasivas, como dice ahí en la palabra, que les endulcen el oído. Hermanos, es una verdad. Dice la palabra que en Cristo están todos los tesoros de la sabiduría. Usted quiere ser sabio, lea la palabra de Dios. ¿Por qué? No necesitamos filosofías externas o revelaciones nuevas. El Señor me dijo. ¿Cuántas veces no han escuchado? Viene el profeta y dice, el Señor me dijo. No, el Señor ya dijo. El Señor ya dijo. ¿O qué estará incompleta? ¿La palabra de Dios estará incompleta? El Señor me habló. Pues también cada que leo la palabra, el Señor me habla. Hermanos, todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad está en Cristo. En Cristo estamos completos. No necesitamos nada externo, ni filosofías, ni revelaciones nuevas, ni doctrinas nuevas, ni populares. En Cristo estamos completos. Usted encontrará todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento en Jesús. Él los tiene todos. No está mal buscar sabiduría y conocimiento, pero nosotros hemos de buscarlo todo esto en Jesús. ¿Por qué? Mira lo que dice Colosenses 2, 5 y 7. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Andad en Él. ¿Cómo? Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando ¿en qué? En acciones de gracias. ¡Wow! Pablo aquí, aunque no conocía la iglesia, tenía una preocupación pastoral por ellos tremenda. Pablo, aunque no los conocía personalmente, luchaba por ellos en oración. Y déjame decirte que el Señor respondía a esa oración. ¿Y cómo sé que responde esa oración? Porque Pablo por eso escribe esta carta. Tenemos esta situación, tenemos esta condición que está pasando en la vida de esos creyentes. Y Pablo los exhortaba, los animaba, oraba por ellos. Y Dios los fortalecía y Dios los mantenía. Hermanos, es lo mismo. A veces cuando venimos aquí, tenemos que orar por los que están pasando situaciones difíciles. Tenemos que orar para que sean fortalecidos algunos. Tenemos que orar y tenemos que orar por ellos. Pablo no vio a la iglesia de Colosas entregada a la herejía. Ellos sí estaban bajo peligro, y un peligro real, muy serio. Pero dice ahí, cuando va Epafras a decirle cómo estaba la iglesia, le dice que hay un buen orden y que mostraban una firmeza en su fe. Pablo se sintió contento, Pablo se sintió muy bien. La iglesia está bien, está firme, está andando en Cristo Jesús. Y nosotros, hermanos, a veces pareciera que solamente es recibir a Cristo Jesús y todo está bien. No, Pablo dice ahí, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Qué es esto? Que diariamente usted y yo, cuando diariamente tenemos que caminar en Él, en su propósito, en su palabra, en sus enseñanzas. Cuando diariamente andar en Él, en el presente, es presente, andar en Él. Pablo les dice, ¿saben qué? Deben caminar en esa fe, deben caminar en sus enseñanzas, deben caminar de tal forma
que Él pueda ser glorificado. ¿Cómo estamos caminando? ¿Qué estamos haciendo? Y escúchame lo que voy a decir. ¿Qué estamos haciendo a escondidas? Que nadie sabe, solamente yo sé. Que sabemos que no está mal, que está mal, pero que como nadie nos ve, pensamos que podemos engañar a Dios. ¿Cómo estamos caminando? ¿Cómo estamos caminando? Pablo le dice, andar en Él. O sea, Pablo le está diciendo de qué manera van a ser ellos fortalecidos, van a ser sobreedificados, van a ser arraigados. Pablo le está diciendo, ¿saben qué? Ustedes están pasando peligro, pero muestran un orden, muestran una firmeza en su fe. Andemos en Él, porque la vida cristiana comienza con la fe en Cristo y debe de continuar de la misma manera. Normalmente cuando recibimos a Cristo por primera vez, andamos contentos y queremos dar las buenas nuevas a todos y queremos decirle, casi ponerme una playera y decir, yo soy cristiano, acepté a Cristo y le amamos. Pero después con el tiempo nos apagamos. Ya no es el mismo fervor. ¿Y qué les decía Juan a una iglesia? Pero tengo algo contra ustedes. ¿Qué les decía? Que han dejado su primer amor. Andar en Él. Espérame, pastor, es que si yo andaba en Él, antes estaba bien contento, bien gustoso, antes me sentía bien. Ahorita ando un poco flojo, un poco desanimado, pero ¿sabes qué? No pasa nada, pastor. No, hermanos, andad en Él, está en presente, camina en Él, en sus enseñanzas, siendo obediente, en su santidad. Andad en Él, hermano. Porque Pablo se preocupaba por ellos. Pablo sabía lo que ellos estaban necesitando. Y Dios sabe lo que tú y yo necesitamos. Esto que estamos hablando no es casualidad. Esto que estamos hablando no es porque el pastor es bueno. No. Es porque Dios nos advierte qué está pasando luego en la iglesia. Es eso. Pablo, aunque no conocía la iglesia, tenía una preocupación pastoral por ellos. Luchaba por ellos en oración. No solamente recibir a Cristo, sino caminar diariamente en Él. Por eso Él dice, debemos estar arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe. Así como habéis sido enseñados, esa era la enseñanza que ellos ya tenían, abundando en acciones de gracias. Pablo usa aquí imágenes de árboles arraigados, cimentados, que sus raíces estaban plantadas hacia abajo, firmes, profundas en Cristo, en su palabra, en sus promesas. ¿Para qué? Para nutrirse, fortalecerse. Ser sobreedificados en Cristo implica desarrollarnos continuamente sobre el cimiento que es Él, que es Cristo. Un creyente arraigado, firme en Cristo, en sus promesas, creyendo, permanece firme en las pruebas, por muy duras que éstas sean. Permanece firme en las pruebas, no cae fácilmente en el engaño, tiene estabilidad espiritual y produce fruto. Ese es un creyente arraigado. Pastor, ¿y cómo podemos arraigarnos en Cristo? Pues debemos de leer la Biblia diariamente, porque la palabra fortalece la fe. Tenemos que orar constantemente, porque la oración nos mantiene en comunión con Dios. Tenemos que congregarnos fielmente, porque la iglesia fortalece y anima. Ya hablamos de la iglesia y de cómo somos animados y cómo somos consolados y fortalecidos a través de los hermanos. Obedecer a Dios, el crecimiento viene mediante la obediencia. Y también vivir agradecidos. Pablo dice, rebosando en acción de gracias. Porque la gratitud trae paz a tu corazón. Porque la gratitud protege el corazón de la amargura. Dice Pablo, abundando en acciones de gracias. Una iglesia sana es una iglesia agradecida. Y una iglesia agradecida es señal de que ha entendido la gracia de Dios. Es algo hermoso.
Voy concluyendo, hermanos. Este pasaje nos recuerda que Cristo es suficiente, que el creyente debe de madurar, que debemos de permanecer firmes en la verdad, que nuestra vida está arraigada en Cristo, que el sufrimiento tiene siempre un propósito, no es un despropósito, tiene un propósito, y que Cristo es nuestra esperanza, que la madurez espiritual es necesaria para nosotros, para nuestra vida. Debemos de cuidarnos del engaño. La estabilidad espiritual viene de permanecer en Cristo. Hermanos, no es suficiente solamente tener conocimiento. Lo que es importante es que todo el consejo de Dios, todo, total, esté siendo aplicado. Y lo estemos viviendo día con día, todos los días de nuestra vida. No solamente unos días, todos los días. Pablo quería que los cristianos de Colosas maduraran aún más. Y yo como pastor se los digo, yo quiero que los integrantes de Vida Nueva Neza maduren, crezcan, para que puedan enfrentar todo lo que acontece o todo lo que pasa en nuestras vidas y lo afrontemos de la manera más certera, que es como nos ha enseñado Dios en su palabra. Yo quiero que la iglesia Vida Nueva crezca, madure. Y déjenme decirles, también les voy a decir algo, de verdad algo. Estoy muy orgulloso porque aquí hay mucha gente que en medio de su aflicción, de su necesidad, en medio de la prueba, en medio de su crisis, en medio aún de su pérdida, mucha gente aquí ha dado muestras de que están arraigados y sobreedificados en Él. Aquí hay gente que cuando llega el día malo, ese día ha llegado y ellos dan muestra de que están arraigados en Cristo. Como las raíces de un árbol en la tierra, arraigados, puestos, fortalecidos, que cuando viene el viento, la tempestad, la sequía, no los mueve. Y están, dice, que sobreedificados. Sobreedificados significa, viene de una palabra epicodemeo, así, no sé si se pronuncia así, pero así dice la palabra, que quiere decir que es como un arquitecto que hace paredes, techo. Y cuando eso estamos arraigados y sobreedificados en ese fundamento que es Cristo, déjame decirte que estamos seguros y que estamos completos. No importa lo que estés pasando, no importa lo que estén diciendo. Tenemos que ser arraigados y sobreedificados en Cristo. Así que yo felicito a muchos de aquí que han pasado por pruebas y están pasando por pruebas. Y yo lo único que les puedo decir, ¿sabes qué? Deben de estar arraigados y sobreedificados en Cristo. Y termino diciéndote, si tú has perdido tu primer amor, que has creído que tu posición, las riquezas, tus intereses son más importantes que Cristo, te pido que vayas, dobles tus rodillas y le pidas perdón a Dios. De verdad que sí. Y si tú no has sido arraigado y sobreedificado, comienza a buscarle, comienza a madurar. Pablo le estaba diciendo esto porque los amaba, porque él quería que estuvieran preparados para enfrentar cualquier adversidad que en su vida pudieran tener. Él les decía, Cristo sigue siendo suficiente para salvar, para sostener y para transformar las vidas. Y yo les digo, en Cristo estamos seguros y Cristo es suficiente. Hermanos, amados hermanos de la Iglesia Vida Nueva Neza, yo quiero que maduremos, yo quiero que crezcamos, yo quiero que sirvamos. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Señor ha hablado. Dios les bendiga.